Bien, estoy transmitiendo este video, un video en vivo a través de Instagram. Y simplemente para dejar un mensaje en esta tarde, un mensaje no de improviso, un mensaje que ha estado hace unos cuantos días, un buen tiempito atrás, en mis pensamientos y en mi corazón, dando vueltitas, y siempre por subirlo, por transmitirlo, por prepararlo, acomodarlo, para tener un buen video, editarlo con muchas cosas que uno hace cuando edita un video. Pero quiero transmitir este mensaje, es acerca de Jeremías en la cisterna, cuando Jeremías fue arrojado a la cisterna por el rey, por la palabra que le había traído sobre la nación, una palabra de juicio, a causa que esa palabra de juicio vino justamente porque el rey y toda la gente de Israel se había ganado ese juicio de parte de Dios, se había buscado, había sido bendecido con un juicio. Valga la redundancia, parece contradictorio, ¿no? Pero se lo ganaron. ¿Qué se va a hacer? Cuando las cosas están escritas en la Biblia y se cumplen, y cuando Dios dice, y eso fue lo que sucedió. Pero Jeremías termina en la cisterna. Yo quiero centrarme en Jeremías en la cisterna. Qué tremendo que el hombre de Dios termine en esa circunstancia por predicar la palabra, por anunciar palabras de juicio, palabras certeras. Sabían que Jeremías, cuando hablaba de parte de Dios y no le erraba. Y nunca le erró, nunca se equivocó, porque siempre habló de parte de Dios. Perdón. Esa es la diferencia con los hombres que hoy conocemos. Hoy día hablan de su propio conocimiento, o porque tienen fama, porque tienen ciencia. Se creen muchas veces que tienen la potestad de hablar y que las cosas van a pasar porque ellos lo dicen. No, si Dios no habló, no va a pasar nada. Eso quédese tranquilo. Pero en este caso con Jeremías no es tanto ejemplo, que cuando Jeremías hablaba acontecía. Termina la cisterna, pero fíjate que hay un personaje muy importante, un eunuco, un funcionario de la guardia, un funcionario real, que este hombre, cuando se entera que Jeremías está en la cisterna, él va delante del rey y le dice: Jeremías va a morir de hambre en la cisterna. Usted imagínese, no solamente de hambre, sino el frío, la humedad, porque ahí abajo, cuando no hay agua en una cisterna, hay barro, hay lodo, y le puede pasar cualquier cosa. Entonces este hombre se iba a morir de cualquier manera. Si lo alimentaran, iba a llegar un momento que su cuerpo se iba a enfermar, iba a morir. Entonces este va a interceder delante del rey, y el rey le dice: bueno, toma 30 hombres y saquen a Jeremías de la cisterna antes que muera. Este hombre así hace, con prisa va al tesoro del rey, dice que debajo encuentra unos harapos, ropas raídas, ropas sucias y rotas. Entonces va con esos hombres y se la tiran a Jeremías, le dice que se la ponga debajo de sus brazos. Entonces con las sogas cinchan y sacan a Jeremías de la cisterna. Ya Jeremías es librado de esa situación. Pero yo quiero hacer una invitación, y que todos prestemos atención a esta situación. Nosotros nos vamos a centrar en Jeremías, sí, Jeremías, el profeta, el hombre que hablaba de parte de Dios, un hombre tremendo, un hombre que desde su juventud, a donde él lo mandara, él tenía que ir, y que él hablara, que no se callara, que no tuviera miedo, porque lo había puesto como columna de hierro, como columna de bronce, ¿verdad? Como una ciudad fortificada. Entonces, hasta ese momento Jeremías venía hablando y Dios respaldándolo. No quiere decir que Dios no te respalde cuando estás pasando por diferentes circunstancias adversas. Podés estar en un momento muy complicado, muy difícil, muy duro de tu vida, sirviendo al Señor, y parecerá que Dios no está contigo, pero Dios está contigo. El Dios que yo predico no es un Dios que solamente te va a hacer multimillonario, te va a ser exitoso y que nunca te vas a enfermar, que nunca te va a pasar nada. Ese no es el Dios que predico. El Dios que predico es un Dios justo, un Dios que también permite situaciones adversas en nuestra vida, que muchas veces por servir al Señor nos pasan, y muchas veces no por servir a Dios, sino por darle la espalda a Dios, como le dio este pueblo también fue sacudido y vinieron juicios sobre él. Y una vez Jeremías terminó en el patio de la cárcel. Pero yo quiero hablarle a esas personas que son como un levita, simplemente era un funcionario. Es más, era un eunuco, una persona que lo habían castrado literalmente, que no se podía reproducir, una persona que no iba a tener hijos, que no iba a poder dejar una descendencia, que estaba simplemente para servir, hasta que, bueno, en algún momento dijeran que no servía más y lo desechaban. Este hombre tuvo la habilidad, tuvo la visión, fue movido a misericordia ese corazón, y dijo: ahí hay un hombre de Dios que está sufriendo, que hay que rescatarlo. Ese hombre tiene palabra de Dios.
Ese hombre tiene mensaje de vida. A veces la palabra es dura, pero esa palabra dura nos lleva siempre a la presencia del Señor. Entonces él fue intercedió delante del rey. Y yo estoy llamando a esos hombres y esas mujeres que están viendo injusticia en la vida de otras personas, que está viendo que un hombre, que una mujer de Dios sea del rango que sea, como los ponen en la iglesia, en la jerarquía que tenga, pero es un hombre y una mujer de Dios que está pasando por injusticia, que vaya corriendo. Si siente en su corazón de ir a socorrerlo, levántelo, sáquelo, vaya delante del Señor, preséntese delante, rey, interceda por esa persona, clame al Señor por esa persona y el Señor le va a dar las herramientas, el Señor le va a habilitar, como este rey lo habilitó a él y le dijo, ve, porque si el rey le en la cisterna, pero no, este hombre tocó el corazón del rey con sus palabras y le dio permiso, es más, le dio la provisión para sacar a Jeremías. Entonces yo te animo, sin importar tu condición en la sociedad, sin importar tu condición en la iglesia, si estás viendo una injusticia con un hombre o con una mujer de Dios, aquel que tiene la palabra, aquel que un día te dio palabra, aquella mujer que un día extendió la mano para levantarte y está pasando por un mal momento, no lo juzgues, no tapes la cisterna. Intercede delante del rey, que Dios te va a dar provisiones. Dios te va a dar fuerza. Dios te va a dar los recursos para que tú levantes ministerio, para que tú levantes personas que sirvan al Señor, para que tú levantes personas que sigan predicando el evangelio del Señor. Capaz que en el futuro no trascienda tu vida, tal vez tu vida simplemente sea recordada como la de este hombre que luego recibió una promesa. Porque el hombre de Dios era Jeremías, no era este funcionario. Era Jeremías el que tenían que rescatar y Jeremías fue rescatado. Y no encontraron y fueron a ver al maestro, el nacimiento de Jesucristo. Fueron los sabios de esa época, ni el mismo pueblo de Dios que lo estaba esperando supo dónde estaba Jesús, no supo dónde había de nacer el Cristo, el Redentor, y tenían la palabra, tenían la ley, tenían la profecía, pero estaban ciegos porque habían cerrado su corazón a las tradiciones, a la palabra de hombre, a sus costumbres. Estaban simplemente para alabarse los unos a los otros y no estaban mirando al cielo de donde vendrá nuestro socorro. Así vino el socorro para Jeremías, porque la esperanza venía del cielo. Él estaba mirando por el único lugar por donde venía el socorro, era de arriba, por ese hueco por donde él fue enviado a ese pozo. Por ese mismo lugar él iba a ser extraído. Alabado sea el nombre del Señor. Así le pasó a Jeremías, así le pasó con el pueblo de Dios que no supo cuando nació Cristo. ¿Por qué? Porque estaban distraídos, estaban mirándose en las redes sociales quién tenía más seguidores, quién tenía más personas. Se estaban comiendo, estaban atentos a las cosas de este mundo, no a las cosas del cielo, no a la palabra viva que tenía la ley, tenían la profecía, a la ley y a los profetas, dijo Jesús que tenían, pero no los conocieron. Y sin embargo los sabios, esas personas que no tenían participación en la herencia del pueblo de Dios, que no tenían participación en el reino de Dios, que no tenían participación en el linaje real, sabían dónde había de nacer. Lo encontraron, se postraron y lo adoraron. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso te digo que tenemos que estar atentos. Y si a los pastores que después fueron al pesebre no se le aparecen los ángeles, si Dios no se le revela, mi hermano, esos pastores estaban de boca abierta, estarían ahí cuidando sus ovejas como cada noche. Y no iban a saber que nació el Redentor en Israel. Mi hermano, ¿cuántas personas que están necesitando que tú les tiendas la mano están siendo ignorados porque estás tan ocupado en tus seguidores? Estás tan ocupado en ser el hombre y la mujer de Dios que todos conocen y no el hombre y la mujer. Mira al cielo. Dios tiene una encomendación para tu vida. Dios tiene un trabajo muy importante que hagas con la vida de alguien. No te distraigas con la corriente de este mundo. Hay un Jeremías que necesita ser rescatado. Hay un Jeremías que necesita que tú intercedas delante del Señor. Hay un Jeremías que está necesitando que tú ores al Rey de Reyes y Señor de Señores para que te provea a ti
para extenderle la mano y rescatar del oso a aquellas personas que el día de mañana le darán palabra de vida a las naciones, le darán palabra de vida a las familias, le darán palabra de vida a tu barrio, a tu propia ciudad, a tu propia descendencia. Alabado sea el nombre de Jesús. No te canses de rogar delante del Señor para que tus hijos se levanten. No te canses de rogar delante del Señor para que esa persona que tú ves en el barrio que parece que nunca va a salir de ese pozo, no te canses, porque un día Dios te va a dar la provisión, te va a dar los hombres, te va a dar las herramientas. Dios te bendiga, nos vemos en otro video. Quería transmitirte esto sin muchos preparativos, sin muchas cosas, porque si lo dejo pasar, tal vez el día de mañana no lo puedas transmitir. Entonces, como esto me urge de parte del Señor, te lo dejo para que lo analice y lo revise. Luego esto lo voy a bajar y lo voy a retransmitir en las otras plataformas, en el canal de YouTube, y lo voy a retransmitir en la página de Facebook y en mi Facebook personal, para que este mensaje llegue a las personas. Que Dios te bendiga, nos vemos en una próxima transmisión.